Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad. La verdad que estamos muy contentos con poder tener esta semipresencialidad, ¿no? Vamos a tener acá compañeras y compañeros presentes y también los tenemos vía Zoom. Les cuento que, bueno, ahora vamos a pasar a dar la palabra a nuestros disertantes. La dinámica sería, en base a las inquietudes que nos trasladaron las compañeras de los colectivos territoriales, vamos a dar un breve paneo sobre estas temáticas que son las que plantean las principales inquietudes, y a posteriori de eso vamos a poder hacer un intercambio entre las presentes y también entre las compañeras que, bueno, se conectaron y nos van a trasladar sus interrogantes mediante el chat. Contamos con la presencia de los colectivos territoriales, que son la Casa de Juana, Mujeres de Barro y Justicia por Sabrina, ¿sí? Les quiero nombrar a las compañeras que la verdad que hicieron el esfuerzo de venirse hasta acá. Tenemos representación de la Casa de Juana. Sabemos que cada uno de estos colectivos territoriales están conformados por muchísimas voluntades, muchísimas compañeras, pero bueno, vamos a nombrar las que en la fecha se encuentran presentes. Noelia Díaz, Roxana Baustián, Beatriz Décima, Joana Roda, María Belén Moreira, Alejandra Herrera, Alejandra Alzogaray, Marianela Muñoz, Lorena Beatriz, en representación de la Casa de Juana, más allá de las compañeras que seguramente están acá en el chat en representación también y que se han podido conectar. Por Mujeres de Barro hoy nos visitan Ana Florencia Hernández, Nadina Daniela Mosqueira, Karen Lucero, Brenda Sánchez, Vanessa Alejandra Aranda, Yesina Ruiz Díaz, Cristina Rodríguez, Giselle Fernández y Andrea Romina Podestá. Como dijimos antes, por Mujeres de Barro. Y por Justicia por Sabrina tenemos en representación a Patricia Claudia Nilda González. Aquí también tenemos un acompañamiento fuerte en cuanto a la organización. Ustedes saben que esta es una actividad coorganizada con la Comisión de Administración de Justicia de nuestro colegio, que preside el doctor Daniel Mariani, cuya vicepresidenta es la doctora Graciela Castelo, que va a estar seguramente conectada en este momento. El doctor Mariani, bueno, luego pasará a saludarnos e integrar esta charla. También la conforma la doctora Rosa Merlo, en representación de, que es quien preside el Instituto de Derecho Laboral Colectivo, o Derecho del Trabajo Colectivo, perdón, Derecho Colectivo del Trabajo, que aquí también está presente, y nosotras con la doctora Paulina Novet, y yo que soy Verónica Molina, que integramos la Comisión de Políticas de Género. También nos visitan de otros espacios de la colegiatura. También está presente la doctora Silvina Merlo, que estuvo en toda la organización también de este evento por la Comisión de Administración de Justicia. Nos visita el director del Instituto de Derechos Humanos, el doctor Alejandro Gómez, que también se hizo presente en esta tarde, y bueno, todos aquellos que se vayan sumando, les vamos a ir contando, porque la verdad que esta es una actividad que nos convoca mucho a todos. Tenemos la presencia aquí, no la quiero ver, a la doctora Carolina Andrada, que también está en representación de la Comisión de Administración de Justicia. Sí. Al igual que, ¿qué tal? Buenas tardes. Al igual que la doctora Michay Ustar Castelo, que también está en representación de la Comisión de Administración de Justicia. Acá llegó el doctor Mariani, también, que justamente lo habíamos nombrado. Después, doctor, si quiere hacer uso de la palabra, aquí las compañeras, tal vez antes de dar inicio a la charla. Allí acaban también de llegar consejeros de nuestro colegio, el doctor Rojas. También creo que estaba por allí el doctor Casalla, el doctor Gabriel Mónaco. Estas menciones que hacemos tienen que ver con para que vean la importancia que para nosotros tiene esta actividad y la posibilidad de poder interrelacionar el colegio con la justicia, con el Poder Judicial, y sobre todo con quienes van a ser y están necesitados de esta justicia, que son ustedes, ¿no? Que son las protagonistas de esta actividad, y hacia quienes va dirigida hoy toda esta charla y todo este intercambio que tengamos.
Bueno, ahora me toca presentarlos a ellos, nuestros disertantes. Acá tengo a mi lado al doctor Gastón Pereira Matilla. El doctor es trabajador judicial desde fines del 2013, es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, diplomado en Derecho Privado por la Universidad Católica de La Plata. Ha estado también dando cursos online sobre Derecho de la Niñez y Adolescencia en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Harvard. Así que, bueno, invitamos al doctor a dar inicio a su exposición. Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes a todas y a todos allá en el chat también. Nada, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo mi querido Colegio de Abogados de La Matanza. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estar acá hablando un poco de las temáticas que nos abordan, incumben a todos, y respondiendo también algunas preguntas. Así que bueno, también dejo el paso al doctor que hace la presentación. Sí, vamos a presentar también nuestro colega, el doctor José Luis Flores. El doctor José Luis Flores es el director del Instituto de Derecho de Práctica Forense, especialista en Derecho de Familia y también posgrado de Procesal Civil y Comercial. Ellos son quienes van a estar a cargo de la disertación de esta tarde, y bueno, les repito la dinámica, van a hacer una exposición sobre las temáticas que ustedes nos comentaron que, digamos, necesitaban abordar en esta etapa. Recuerdan que esto es un ciclo de conversatorios que inicia hoy y se va a extender hacia el fin de este año. Así que bueno, iniciamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Realmente es muy valorable el trabajo que realizan ustedes, así que para nosotros es un gusto, un placer y un honor, hablo en plural porque lo estuvimos hablando, que nos dejen participar de esto y poder contarles o transmitirles nuestra experiencia desde lo laboral. Bueno, adentrándonos ya en el tema, ¿no? Sí. La temática que nos convoca hoy es la violencia de género, el pantallazo general que vamos a dar sobre la violencia de género, los antecedentes, la implicancia que tiene con la violencia intrafamiliar, la protección que nos da nuestro cuerpo normativo y la forma de llevarla adelante, donde desde la práctica privada y de la asistencia a la víctima podemos nosotros contarles o aconsejarles, y acá el doctor me va a reforzar desde el trabajo que hace el empleado judicial y toda la justicia para poder contenerlos. Y luego vamos a ampliar, más allá de las consecuencias lógicas de la violencia, respecto a la situación de alimentos, el régimen de visitas que le llamamos antiguamente, que hoy tiene un nombre técnico diferente a partir del año 2015, porque cambió nuestra legislación base, que es el Código Civil. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando los temas. No sé cómo quiere Verónica adaptar la temática, la dinámica, si después las preguntas las respondemos todas juntas. Exacto. Las van haciendo, si quieren tomar nota, como para que no se olviden. La idea es que se puedan ir con la menor cantidad de dudas posible y que nos generen dudas a nosotros, así tenemos que estudiar un poco más. Siempre hay que estudiar, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bueno, en nuestro país la violencia de género era un fenómeno que se venía dando como se venía dando en el resto del mundo. Yo tuve la suerte en el año 2006-2007, que fui como representante del colegio en ese momento de Morón, yo no estaba colegiado todavía acá, a un congreso internacional que se hizo sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y viéndolos, nosotros no estábamos tan complicados, y en ese momento se empezaba a ver la necesidad de reforzar nuestra legislación para empezar a poner en práctica la posibilidad de la protección de las víctimas. Esa protección la dio en un primer momento a la violencia, a la respuesta a la violencia intrafamiliar, la dio una ley nacional que dictó el Congreso, en donde no tenía exactamente la perspectiva de género que después necesitamos darle, o que se necesitó darle y los legisladores debían recoger. La violencia familiar, más allá que la vamos a tratar después de la violencia de género, tenía más que ver con las relaciones, pero no hizo nunca énfasis en esa relación de poderío, de supremacía que tenía uno de los dos actores de la violencia, y era el violento, ¿sí? El violento generalmente, por una cuestión de poder, ejercía su poder en distintas formas. Teníamos la violencia física, como la conocemos toda, que es por ahí la que más notoriedad toma, pero muchas veces
tenemos que ver que la violencia económica doblega mucho más, tenemos que ver que la violencia psicológica provoca muchísimo más daño que el que puede provocar muchas veces una violencia física. Entonces, eso lo recogieron desde la ley penal, y si bien no llegaron a la sanción de la ley, lo primero que hizo nuestro país fue reafirmar y reconocer un tratado que se firmó en Brasil, en donde se ponían de acuerdo en la necesidad de, primero, que la víctima sea parte del proceso. ¿Sí? Era el primer puntapié que había que darle, porque antes todo se resumía a una denuncia y después el proceso lo llevaban adelante. Eso nos impedía inclusive que hasta el tratamiento posterior no fuera tenido en cuenta. Entonces lo que necesitábamos, y que la ley tenía que recoger, era la necesidad de poder darle lo posterior al hecho del hecho violento, la denuncia y lo que seguía. Necesitamos un seguimiento, necesitamos un tratamiento, necesitamos una contención para esa persona, necesitamos una asistencia, porque muchas veces esa violencia que parece muy común y que es que el hombre, o digamos hombre, lo vamos a poner en esta figura por una cuestión de fuerza, se imponía físicamente y muchas veces la soportaba o la tenía que soportar la víctima porque no tenía dónde irse, porque no tenía los medios, porque teníamos que pensar en los hijos. Bueno, todo eso fue lo que teníamos que ir hilvanando y que se fue desarrollando en la medida de los hechos, lamentablemente, pero que se da con una cuestión de prevención. Desde la ley de violencia familiar, que es la que hoy nos vincula un poco más, nos trajo acá, lo que se hizo es, se sancionó a nivel local, o a diferentes niveles locales, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, se sancionó una ley que trata de establecer determinados sistemas con determinadas características y además de eso con determinadas consecuencias. Pero que, como siempre decimos, lamentablemente nos quedamos cortos. Pero nos quedamos cortos porque también, convengamos que las situaciones que se van dando, de hecho, van modificando y lamentablemente la dinámica que tiene ese accionar no lo refleja una ley que hoy se dicta y que mañana se tendría que modificar, pero que no es tan sencillo. En eso lo que hacemos es tratar los abogados que representamos a personas que son violentadas, pedirle a la justicia, le echamos la culpa a ellos, le pedimos a la justicia que traten de ellos también ser creativos, ser innovadores, más allá que esto siempre lo tenemos que hacer dentro de lo que se llama el debido proceso, que es el proceso judicial que tienen que llevar adelante, porque por nuestro sistema, y bien establecido está, también el victimario tiene sus derechos, ¿sí? Pasa que a veces nos vamos quedando cortos, porque muchas veces la prevención no llega a ser la solución. Y tenemos que por ahí extremar medidas, ¿sí? Primero la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires en particular y en general fueron así, amplió un concepto que era qué es la violencia familiar y determinó quiénes son las personas que pueden denunciar por violencia familiar, ¿sí? Porque antes teníamos un impedimento que era de repente tener que estar casados para poder denunciar a la persona con quien uno había sido víctima y que no era su marido, sino que era su concubino. Bueno, en ese aspecto la ley fue amplia, el legislador fue amplio en ese concepto, y aparte había una realidad que se imponía, y era que muchas de las relaciones familiares devenían de los concubinatos, de las nuevas formas de vinculación, de novios que, no sé, le llamamos con derecho, que se quedan a dormir, y qué sé yo. Entonces, como esa actualización, digamos, se iba dando, esa dinámica se iba dando, la ley en ese aspecto fue contemplativa porque fue bastante abarcativa, ¿sí? Hoy por hoy, y desde ese momento, el concubino, la persona con quien estuvo uno de novio, el matrimonio, por supuesto, los padres respecto de los hijos respecto de los padres, tienen la posibilidad de hacer esa denuncia. Pero yendo un poquito más allá, también amplió a la posibilidad de que esa denuncia también la puedan hacer otras personas, ¿sí? En donde cuando uno toma conocimiento de un hecho de esta naturaleza, siendo una persona que no está dentro de un determinado grado de parentesco o no tiene parentesco directamente, pueda llevar adelante esa denuncia por medio de los organismos oficiales. Presentarse en la fiscalía, en el juzgado
en la comisaría de la mujer, en el juzgado en turno eventualmente, y hacer la denuncia para dar a conocer el acto, a lo cual la autoridad judicial tiene la obligación de poner en marcha el sistema para protegerlo. ¿Sí? No van a decir que no. Y respecto de la situación de cuando hay violencia física, por ejemplo, la ley lo que pidió es que el requisito es por una cuestión legal, porque las lesiones son un delito de instancia privada, se llaman en nuestro sistema, en donde el juez para poder actuar necesita de la denuncia de la víctima y no puede ser realizada por otra persona. Entonces, en ese caso la ley lo que hace es respetar ese principio que tenemos y pide que cuando hay este tipo de denuncias, por más que hubiera sido realizado por otra persona, la mujer después tenga que ratificar que quiere seguir o no la instancia penal, ¿sí? Pero ese es el constado. Respecto de la denuncia, el tratamiento, los juzgados, en el momento de su conformación, ya cuando eran tribunales lo tenían, en el momento de las divisiones, cuando hoy son juzgados unipersonales, el juez tiene que tener un equipo técnico que lo asista, por ahí tal vez Gastón después va a contar más en detalle bien cómo trabaja el equipo técnico, pero ese equipo técnico tiene que tener los elementos que nosotros reclamamos para la contención de la persona, porque no es solamente ir a denunciar, es poder en el momento tratar de darle un abrigo. Tenemos también actividades municipales, organismos municipales como los servicios locales, el servicio zonal, que es el que nuclea los servicios locales, que tienen que tener determinadas consideraciones a requisitoria de la persona, a requisitoria del órgano judicial, a requisitoria del Ministerio Público, quien fuera que vaya a darle conocimiento, tienen que intervenir para tratar de cobijar a esa persona. Se llaman técnicamente abrigos, las medidas que generalmente dan, que a veces por una cuestión de recursos económicos no tienen del todo, pero que tendrían que tener, no sé, un lugar donde poder alojar una víctima que necesita irse de su casa, de su vivienda. Hoy por hoy tenemos un problema importante con las adicciones y muchas veces tener enfrente a un adicto para una persona, mucho más siendo una mujer que está frente a una disminución de fuerzas, le resulta difícil. Entonces, a veces necesitaríamos, pero bueno, también es conocido que los recursos que tenemos no son todos, pero bueno, el esfuerzo está, las previsiones están y confiemos en que lo vamos a poder ir mejorando todo el tiempo. Para eso sirve esto, para que ustedes conozcan lo que pueden pedir, lo que deben exigir. Para eso el trabajo que ustedes hacen es importante, porque eso obliga muchas veces a las autoridades, a quienes nos dirigen, a que tengan que abrir esos espacios. Una vez que se realiza la denuncia, la asistencia psicológica para la víctima, la entrevista que lleva adelante con el equipo técnico, es una entrevista que tiene como objetivo, o que debería tener como objetivo, conocer el hecho, pero no revictimizar, ¿sí? No, lo que tenemos que evitar siempre en este tipo de casos es exactamente eso, que la persona no tenga que revivir permanentemente ese momento, porque ese momento es terrible en la vida. Deja, como dije antes, muchas veces la situación psicológica de la persona que cambia a raíz del evento violento es mucho más gravoso todavía que la posibilidad de tener un sustento económico, de tener un techo, los cuales son importantes, todos son necesarios, pero muchas veces esa cuestión psicológica es la que nos causa más daño, porque es la que muchas veces no a los operadores judiciales, a quienes vamos como defensores, no nos permite por ahí reponérsela tan rápidamente, porque dentro de las medidas que ahora vamos a contar que la ley nos da, por ahí sacar a una persona violenta no es sencillo, pero se logra una exclusión de hogar. Pero esa exclusión de hogar, a veces volver la persona al lugar donde revivió el hecho, todo eso tiene que ver con una connotación psicológica importante que muchas veces es difícil de solucionar. Entonces, lo que nosotros pedimos siempre es que este tipo de organismos que tienen que intervenir en el tratamiento de las violencias, en la recepción de la persona, en el abrigo que se le trata de dar, que sea por personas calificadas, especializadas, al punto de no revictimizar, como dije antes, al punto de no tener que hacerle a la persona revivir permanentemente un hecho, que cada vez que nos encontremos tengamos que estar preguntando cómo fue, qué hizo, qué pasó. No, a ver, la violencia existió, nadie, yo creo que ninguna de ustedes quiere ir a un juzgado a decir me pasó esto, me pasó lo otro, y si alguna vez lo tuvo que decir, lamentablemente lo que tenemos que hacer es actuar sobre eso, ¿sí? Entonces,
Más allá de la recepción de la denuncia, ese abrigo que se le tiene que dar a la víctima, y el abrigo en sentido amplio, como decimos, de tratar de ver si el servicio local nos da una posibilidad de trasladarlo a algún lugar seguro mientras dura la situación, abrigar a chicos que quedan en situación de desamparo porque sus papás o su mamá lo abandonaron. Vienen las medidas coercitivas, digamos, para que cese el acto de violencia y que la ley le da la posibilidad al juez, pero que como acá tenemos un inconveniente, digamos, y es que Hola, la ley le asigna la competencia a los juzgados de familia. mi nombre es Los juzgados de Gabriela y familia yo quería muchas hacer veces se una encuentran consulta. limitados Yo necesito... en determinar medidas penales. Sí, eso. Hola, Es claro, se encuentran limitados a determinar medidas penales porque nuestro sistema de competencia, las medidas penales las tiene que dictar un juez penal. Entonces a veces ellos se sienten limitados. Se sienten, no, están limitados realmente, y la intervención dual muchas veces tiene que aunar en el criterio de que lo que piensa el juzgado de familia tiene que ser en el juzgado penal. A veces el juez penal no piensa de la misma forma. Al haber una acción penal tiene que haber un fiscal. Entonces, todas esas situaciones muchas veces que parece que fueron un dispendio, lamentablemente, o por suerte, están regidas por un procedimiento. Ahí viene, sí, ahí viene la parte en donde las medidas que tiene la posibilidad de dictar el juez tienen que ver con esta protección inmediata que tiene que dar, ¿sí? La medida inmediata muchas veces es, lo que decíamos, sacar al violento del ámbito de donde se produce el hecho de violencia, vamos, vení. de no dejarlo acercar si no es parte del lugar, o si es parte, de echarlo o sacarlo del lugar por medio de una medida de exclusión de hogar y prohibirle el acercamiento. Muchas veces depende de la peligrosidad, se le da una restricción de acercamiento más limitada y otras veces más amplia, ¿sí? No es lo mismo que tengamos frente a nosotros una denuncia por violencia familiar que tiene una competencia en el foro de familia, de una persona que tiene antecedentes, que tiene ya registros en violencia familiar con esa persona o con otras, porque hay un registro en la provincia de Buenos Aires, un registro en donde cuando uno denuncia tiene que ser cargado en ese sistema y en ese registro, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí, existe el registro de violencia familiar. Sí, exactamente. Que, bueno, lleva más con la cuestión procesal. Sí, que tiene que ver, pero que tiene que estar en el registro. Y además de eso, si tenemos una persona que tiene antecedentes penales que deriven de situaciones ya típicas violentas, ¿sí? Como no sé, el robo, lo que fuera que tenga que ver, el juez tiene que tener en cuenta eso y la limitación y la protección que tiene que darle a la víctima tiene que ser mayor. En eso también tiene que ver con que el abogado que las asista, porque ustedes siempre tengan en cuenta que tienen derecho a tener un abogado, lo pueden exigir, ¿sí? Del funcionamiento que tiene la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa. Hay una obligatoriedad para que ustedes puedan ser defendidas y asistidas por un abogado, para que sea el abogado el que tenga que ir a pedir, porque les puede pasar a ustedes que vayan a la mesa de tribunales, que hagan la denuncia, que hagan el seguimiento, pero que muchas veces no entiendan cuestiones de tecnicismo, que a veces por los abogados pueden ser sorteadas y otras veces no, porque también ellos están regidos por un procedimiento que no pueden pasarlo. Pero que, por ejemplo, a instancia del abogado, el juez puede aceptar la propuesta de medida. No sé, pedir, además de la restricción perimetral, el botón antipánico. ¿Sí? El botón antipánico es una herramienta que, si bien tiene que tener una función preventiva, digamos, tiene una función absolutamente operativa, porque uno cuando lo acciona es porque sabe que está en una situación de riesgo verdadero, inminente, y la policía actúa en consecuencia.
¿Por qué no se ve el tuyo? Porque tengo desactivada. Perdón, pero se cortó el audio hace un rato, no se escucha nada. Hace 5 minutos más o menos. Explosiva, dicen los expertos, más enfurecido que nunca. Nos regala estas imágenes espectaculares. Pues sentate en otro lado. Vamos. Dale. A varios kilómetros a la redonda. Vení. Ahí te voy a poner Bluetooth. Hace un par de meses que distintas compañías de la Comisión de Política de Género del gremio de judiciales está haciendo todo un relevamiento de la situación de violencia y cómo se trabajan y demás. Estaba por ahí en chat también una compañera, la licenciada Paunero, que está haciendo un muy buen trabajo en todo eso. Y bueno, están haciendo recopilaciones y demás sobre cómo es el trabajo en cuestiones de violencia para poder elevárselo al Ministerio de Mujeres y al Ministerio de Justicia para ver qué cosas se pueden cambiar. No sé en qué estadio está ese estudio ahora, pero sé que hace poco estuvieron teniendo reuniones y demás. Espero que salga
productivo de eso. Saludos a la licenciada Paunero, si está ahí, que es una gran compañera. Sí. En el mientras tanto, de esto que explican, ¿no? Sí. De que claramente hay un problema de la ley contra, digamos, lo que es violencia familiar, violencia de género. ¿Qué otras medidas recomiendan a nosotros, ¿no? A las pibas, a las familias? Porque estos procesos, uno va a denuncia, bueno, ¿cómo también se puede llegar a esto que explicabas del abogado? Una piba va a denunciar y en la comisaría sabemos que, obviamente, yo después de todo este proceso sé que después tengo que acercarme a una fiscalía o un juzgado. Una chica que no lo sabe, ¿no? También cómo se puede llegar a esto que plantean de que por ley, ¿no? Nosotros tenemos derecho a un abogado que siga ese proceso que muchas veces no se llega y que queda por ahí nulo porque no se sabe, no se entiende. Sí, por supuesto. Las comisarías de por sí, las comisarías que toman denuncia de violencia de género, deberían contar con un equipo interdisciplinario para asistir a las personas víctimas de violencia. Eso es lo que debería ser. La realidad es que no hay. Todos lo sabemos. Sí. La realidad es que... Sí. La realidad es que no hay. Muchas veces el personal policial tampoco está capacitado para trabajar con personas en situaciones de violencia. Y sí, es un gran problema, no lo voy a negar. Es un gran problema que tenemos falta de capacitación y de presupuesto también en las comisarías. Mira, en ese aspecto que decís, Sabrina, ¿no? ¿Era tu nombre? Sí. No, Daira. Daira, la mamá de Sabrina. La mamá de Sabrina, bueno. Primero, lamentable el hecho, por supuesto, como decís vos, no llegó a denunciar. A veces, lamentablemente, todos los recaudos que se toman son insuficientes, ¿sí? Porque, sinceramente, a veces los hechos, más allá de la aprehensión, y esto no es una defensa del sistema judicial, ni mucho menos, imagínense, yo no soy judicial, yo soy el que litigo contra los judiciales, soy el que va a tribunales a pedir medidas, y a veces todas esas cosas quedan cortas. Lo que nosotros ahora pedimos desde los colectivos como ustedes o desde la actuación de la defensa, lo que pedimos es que en este momento lo que necesitamos es que en donde la curva, y ni hablar de la pandemia, que acentuó muchísimo la violencia intrafamiliar, la pandemia fue un detonante casi de la violencia familiar en todos los aspectos,
no solo de la pareja, sino respecto de los hijos, respecto de los ancianos, de las personas mayores. Lo que pedimos ahora, en estos casos, es que acentúen el castigo, que la sentencia tenga una perspectiva de género, que puedan advertir en ese proceso que de verdad están Sansón y Dalila, ¿entendés? O sea, que tenemos a dos personas que no tienen una igualdad de fuerza. Entonces lo que pedimos es que la ley la equipare en ese aspecto. Yo, a ver, te vuelvo a repetir, entiendo tu dolor y lamentablemente nada va a poder reponer lo que pasó con tu mamá, vos preguntás cuáles son, qué son las medidas que hacemos. Hoy por hoy lo que pedimos es justamente eso, ese cambio, ese clic que tenemos que hacer para que la legislación permita esto, que un juez de familia que tiene jurisdicción, que tiene mandato, pueda, ya que es el encargado de tomar la denuncia de violencia, decir, no, esta persona tiene que como mínimo permanecer aprendida hasta que se resuelva esta situación. ¿Sí? Darle la medida de contención. Claro, el problema es que no lo logramos porque nosotros venimos de una sociedad patriarcal donde lamentablemente tuvimos que cambiar, hacer todo un cambio de mentalidad. No solo estoy hablando de hombres, estoy hablando de todos, ¿sí? De la dirigencia en general, en donde la mujer, el hombre tenía una mentalidad distinta, donde teníamos que cambiar la ideología digo, de la forma de actuar, no estoy hablando de otro. Por eso, lamentablemente, lo que Es una nosotros... construcción constante. Exactamente, por eso lo que nosotros desde el lugar, digamos, de la operatividad de lo que llevamos adelante, lo que hoy por hoy tratamos de hacer es cambiar esa forma de pensar para que el castigo sea más ejemplificador, por decirlo de una forma, que no sé si eso va a inhibir o no, por ahí es una cuestión más de Horacio, allá que lo tenemos al fondo, al doctor Casalla, en una cuestión penal de saber si el castigo más riguroso va a ser o no que esto sea un punto de inhibición para el violento, pero desde otro lugar no podemos porque a veces se quedan cortos los recursos para la prevención, y como dijiste vos, ni siquiera le dio lugar a tu mamá a hacer la denuncia porque lamentablemente la persona que estaba al lado de ella era la que cometió el femicidio en el caso puntual. Entonces, muchas veces el sistema no llega, pero porque la situación es difícil, es muy difícil de llevar adelante. Ya te digo, hay medidas que, por ejemplo, le podrían dar una potestad a un juez de dejar aprendido a alguien, pero en el caso tuyo, en donde ni siquiera hubiera podido llegar a denunciar, o donde ni siquiera pudo, por ahí buscar esa perspectiva de género, en donde hablemos de la situación de vulnerabilidad que tiene uno de los sujetos, que es el violentado, contra el otro que tiene esa supremacía o esa fuerza, que es el violento, por ahí empezaría, digamos, a cambiar, como dijiste, como dijo ahí la compañera, la mentalidad y la posibilidad de actualizarnos. Sí. Me presento, Cristina Décima, represento acá con compañeras a la Casa de Juana Zucuy, que trabajamos política perspectiva ministerio, y responder un poco también a la compañera acá de lo importante de esto, ¿no? De poder fortalecer esta articulación con el Colegio de Abogados, con nosotras que trabajamos políticas de género para poder abrirlo a la comunidad, y que la comunidad y otras chicas que son violentadas, chicas, chicos, chicas que se han violentado, sepan de que hay un derecho al abogado, hay un derecho a hacer la denuncia, hay un derecho a que sus hijos estén protegidos, y hay derechos y herramientas que los protegen. Entonces digo, esto de poder articular nosotras, que vamos a trabajar con el territorio, informarles a la gente que muchas desconocen o tienen miedo y no se animan, poder articular con ustedes, realmente estoy fascinada, muy contenta, y decirles de que bueno, para eso estamos las que estamos trabajando, que somos muchas en el territorio de este tema que es tan importante. Es que la violencia es un problema que atraviesa toda la sociedad, y por eso todos los actores de la sociedad tenemos que ponernos, por lo menos en línea. Que tienen acceso a esto y que se puede, quizá por intermedio nuestro, asesorarlas, ¿no? Bien. Mira, desde el colegio tiene un sistema de patrocinio jurídico gratuito, se llama, no recuerdo el nombre de la doctora que está a cargo. Está Salvo, ¿no es? Salvo, Miriam Salvo, exactamente. Hoy por hoy a cargo de la doctora Miriam Salvo tienen la función dentro del colegio, son abogados de la matrícula que trabajan desinteresadamente para poder ayudar con el asesoramiento. A ver, si bien está limitado a determinadas cuestiones, básicamente cuestiones de familia, la cuestión de la violencia siempre va a ser atendida. ¿Sí? Porque una persona que viene a manifestar hechos de violencia, por lo menos te van a saber guiar para que digas, bueno, mira, tenés que ir a tal lado, tenés que hacer tal cosa, tenés la posibilidad de tener un abogado particular, en el caso que no tengas recursos,
si el colegio en ese momento lo puede hacer, te patrocinarán, te ayudarán, y si no te dirán, mira, vamos al Ministerio de la Defensa, en donde el defensor oficial tiene la obligación de intervenir, si hay menores, al asesor de incapaces para que él esté, y lo hacen, o sea, se llena un formulario, yo se los traje hoy para mostrarles, es un formulario muy simple, que se baja de la página, en donde básicamente cargan los datos suyos. Se Y da los... turno, ¿no, doctor? Porque yo intenté solicitar un turno y creo que vía mail, vía... Exactamente, mira, llenás el formulario y lo mandás y pedís el turno. Por supuesto, en el mail tenés la posibilidad de manifestar la urgencia, porque, a ver, si bien que un chico tenga alimentos es urgente, es necesario y lo tenemos que hacer, por ahí saber que estás padeciendo una situación de violencia hace que desde una comunicación telefónica te expliquen, te digan, mira, conviene esto, hagamos esto, vayan a tal lado, hagan, y a veces esas soluciones también las damos y bueno, para eso estamos, ¿no? Eso es lo que quería preguntar yo. ¿A partir de qué momento se puede pedir el acompañamiento legal, digamos, de un abogado? Porque la mujer va a generar la... En cualquier momento lo puedes solicitar. Pero vos vas a hacer la denuncia y desde ahí a las 48 horas a la fiscalía, y después de la fiscalía uno mismo tiene que llevar a la comisaría cercana. No, usted si quiere incluso puede solicitar un abogado previo a realizar la denuncia para asesorarse como así es. Exactamente, Así es. sí. La misma ley de violencia en el artículo 6 bis, si mal no recuerdo, habla de esto, del derecho que tienen todas las personas víctimas de violencia a acceder a un abogado gratuito. Pero no hace falta la denuncia, vos podés asesorarte y Sí. después ya ahí... Exactamente. Vas y lo consultás antes, porque obviamente para considerar esta situación que encuadre dentro de un hecho de violencia, porque, a ver, una discusión de una familia pasajera por ahí no constituye un hecho de violencia en sí mismo, y por ahí la medida que se puede pedir es otra, a veces... Claro, lo que pasa es que a veces al hacer la denuncia es como digo, son 48 horas fiscalía, después de ahí que salga la nota tenés que ir a que le avisen a la persona, entonces vos mismo tenés que llevar, y en ese trayecto te pasan como 4 o 5 días mínimo, donde la mujer sigue, o la persona que está haciendo la denuncia, que sigue en riesgo, digamos, sin saber más o menos. En esos Las casos... personas no saben cómo manejar eso. Claro, en esos casos lo que uno siempre aconseja es concurrir directamente al juzgado en turno. ¿Sí? O por supuesto a veces hay limitaciones de horario, ¿no? Porque a veces ocurre durante la noche, a veces al pasar estas cosas, bueno, las comisarías deberían, como dijo él, tener un equipo técnico interdisciplinario que asesore mejor o que trate de tener una cobertura un poco más amplia, como para darnos la posibilidad de que esa persona no quede expuesta, ¿no? Claro. Pero en esos casos, cuando, como vos relatás, que hay una inminencia en todo esto, lo que te conviene siempre es ir a hacer la denuncia al juzgado, y esto te lo va a recomendar el abogado que consulte. El juzgado en turno, ¿sí? Los juzgados de familia funcionan con turnos quincenales, ¿no? Quincenales, sí. Quincenales, ¿sí? Durante del 1 al 15 está el uno, del 16 al 30 está el otro. Vos te presentás en el juzgado y generalmente la medida sale en el momento. Vos te vas del juzgado con la medida, ¿sí? Previo a tener una entrevista, vas a tener la posibilidad de que el abogado de la defensoría te asesore para hacer la denuncia. No asesorarte en lo que tenés que decir, ¿no? Porque es una cuestión de ser... ¿Cómo Exactamente. averiguamos o dónde en el momento, porque imagino, ¿no? El momento del hecho de violencia en un domicilio, en un barrio nuestro, y lo primero que nosotras cuando intervenimos es ir a acompañar a hacer la denuncia y demás, pero si conviene ir directamente al juzgado y no a la comisaría, ¿cómo yo averiguo, dónde me remito para saber cuál es el juzgado en turno? Porque eso sería también algo necesario como para el momento, porque si no, si vamos a ir igual a la comisaría, radicamos la denuncia y nos dan en 48 horas, nos designan ya el turno, entonces ahí se va al juzgado. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no hay una comunicación de la comisaría con el juzgado y vos vas primero a presentarte y no llegó tu denuncia? Sí, lo que pasa ¿No? es que hay un procedimiento previo que cuando se realiza la denuncia, la comisaría primero remite todo a un organismo que se llama Receptoría General de Expedientes. Es un organismo donde van todas las denuncias y todas las causas en general que se inician y después reparten entre todos los juzgados. Por eso que muchas veces, no sé si alguna dice una denuncia, que les dicen que vayan a la calle Perón, que está ahí la receptoría, bueno, porque ahí ellos les van a decir su causa está en el juzgado 3, 4, que fuere. Bueno, y es que toma intervención el juzgado. Distinto es que si es una situación inmediata que haya agresor en el momento, interviene directamente el juzgado en turno. La comisaría debería comunicarse con el celular que tiene cada juzgado de turno
y bueno, ahí disponer las medidas que sean pertinentes, ¿no? Y en los casos que contabas vos, si la agresión, digamos, la situación violenta es física, en donde hay una situación ya violenta Extrema. consumada, extrema, donde hubo ya una agresión, ahí lo que en la comisaría tenés que hacer es pedir que también intervenga el fiscal, ¿sí? Porque el fiscal ya interviene por la cuestión del delito. El delito es lesiones, ¿sí? Por supuesto, en la comisaría te van a decir, sí, yo voy y le digo al juzgado en turno, porque, a ver, como dijo el doctor antes, a veces en la comisaría no está toda la gente preparada para recibir este tipo de denuncias, por una cuestión de recursos, ¿sí? La comisaría necesita ser cubierta por una cantidad de gente, una cantidad de personas que trabajan, y a veces los que están capacitados para esto también tienen derecho a tener problemas, licencias, no están, y a veces no se lo pueden suplantar. Entonces, a veces ustedes, porque vos preguntabas puntualmente cómo hacemos, andá a la comisaría y decís yo necesito esto, pero también es obligación de la comisaría poner en conocimiento del fiscal en turno, ¿sí? Todos los departamentos judiciales tienen una fiscalía especializada en cuestiones de materia de violencia familiar y todo lo que tiene que ver con la problemática de familia. Acá puntualmente Matanza y 5. Bueno, por eso, tienen, dije No, sí. en realidad tienen unidades especializadas respecto de la violencia familiar. Aunque no estuviera en turno alguna de ellas, no está, la comisaría tiene siempre el fiscal que está en turno, el fiscal penal, el cual ese sí puede ordenar una medida inmediata, que la ordena por teléfono inclusive, y explicarle, el policía decirle, mira, tenemos una señora que vino lastimada, la vamos a mandar al médico, pero necesitamos protegerla porque el sujeto, el fulano, sigue estando en el lugar. Bueno, ahí ustedes pueden exigir eso para que la comisaría, tomando contacto con el fiscal tome una medida preventiva, puede ser la de decir, bueno, tráiganlo a la comisaría para que tenga, no sé, una aprehensión hasta que aclare la situación, hasta mañana a la mañana, o sea, pónganle una consigna a la señora si el hombre cometió el acto violento y se fue. A ver, el fiscal esas medidas las puede tomar. Entonces, ustedes pueden pedir que además, estamos hablando, te vuelvo a repetir, de la cuestión de la violencia física, no porque las otras sean menores, sino que porque la violencia física trae consecuencias penales típicas que son las lesiones. Entonces, habiendo un delito, podemos pedir esa dualidad que teníamos antes de el proceso penal por un lado y el proceso de la violencia intrafamiliar propiamente dicho por el otro. ¿Esto lo puede pedir un tercero? O sea, Sí. que acompaña a la víctima. Totalmente, No sí. necesariamente sea la víctima que pida. ¿Qué cosa es lo que hay que pedir, perdón? Lo que pida al fiscal, lo de. La denuncia, No, Así, cuando vaya a hacer la denuncia y pidan al fiscal que proceda al. no. No. En ese caso, ¿se lo explicamos? no, te iba a decir que la denuncia la puede efectuar cualquier persona que tome conocimiento, pero las medidas se tiene que solicitar la persona. Es lo que explicaba hace un rato el doctor, que la persona que está legitimada a solicitar medidas es la persona que sufre la violencia. Yo Exacto. no puedo ir y decirle, no, yo quiero que ella tenga una consigna policial. Y ella me dice, ¿vos quién sos para decirme eso? ¿Me explico? No, claro, No, hay pero una realidad que vos podés tener la voz de la víctima y denunciar la situación de violencia. Claro, Sí, denunciarlo Pero sí. cuando está consumado un hecho, o sea que ya es una cuestión de violencia física, como ellos dijeron anteriormente, sí o sí para intervenir una medida de protección y el fiscal y demás, tiene que denunciar la persona. Obviamente una la asesora la acompaña y ese es el laburo que nosotros hacemos. Claro, yo no puedo pedirle a un que, no sé, toma una medida de protección para ella. Ella me dice, no, pero yo no quería nada. Claro. Tiene que ver. Pero en el caso, digo, no sé, una urgencia, llevarla al hospital y todo ese procedimiento. que Lo puede está tomar el juez de bien. oficio también. Si es una situación muy grave, el juez lo puede tomar de oficio. Sí, igual de todos modos, respecto de la denuncia puntual de violencia, imagínate en el caso de que, no sé, la persona no haya quedado de una forma violentada, digamos, que no pueda manifestarse, que esté traumada por el shock y no pueda hacerlo, entonces ahí sí el acompañamiento es de cualquier persona, ¿sí? Y tiene la obligación de tomarle la denuncia, en el mejor de los casos constatarán su estado, lo que fuera, pero sí lo pueden hacer. En lo que refiere a lo penal, estrictamente por una cuestión de forma procedimental que tenemos en nuestra legislación, es que tiene que ratificar su pedido de delito, digamos. Pero en cuanto a la denuncia familiar, incluso de menores, uno a veces conoce de la situación de los vecinos que, no sé, no tienen buen trato con sus hijos, que son chiquitos, que uno los ve abandonados a las 12 de la noche, no sé, en la vereda, descalzos. Y bueno, se pide la intervención por medio de la comisaría, que se active el servicio local para que le den una guarda a ese nene, una protección, que lo entreguen en alguna de las casas que hacen el abrigo de los chicos, eventualmente a alguien que esté dispuesto a abrigarlo y que tengan
porque tampoco uno puede llevárselo a su casa y decir yo lo protejo porque estamos cometiendo un delito. Entonces, respecto a esa situación, ahí pedirle al servicio local, que tiene la posibilidad de dar medidas de abrigo, poder dar esa intervención y obviamente no podemos esperar que un nene de 4 años vaya a hacer una denuncia. Entonces ahí el tercero está legitimado para ir a hacer esa denuncia. Acá tenemos un chat sumamente activo, también las compañeras a través del chat están vertiendo reflexiones e inquietudes. Dice, esto me parece sumamente crucial porque uno da por sentado que todos los letrados y letradas son como el doctor Flores, ¿no? Pero no, la verdad es que también tenemos que trabajar y hacer una autocrítica entre los letrados y letradas, que no todos tienen la perspectiva de género esperable como para poder llevar adelante estas causas. Entonces acá Mónica Cortines nos comparte, el abogado debe estar capacitado en violencia de género, ni hablar cuando hay abuso. También se refiere a la situación de especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, y dice las intervenciones deben ser innovadoras, inmediatas y dar un corte. Aprendida como un sistema en flagrancia. Hay un proyecto de ley en el Senado de la provincia de Buenos Aires que trata la emergencia de la violencia familiar. Y después acá nos dice que creo que es el expediente 36 del Senado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quienes ejercemos también nos pasa mucho esto, yo lo entiendo, tal vez Gastón pueda extenderse un poco más. A veces nosotros también somos interpelados, ¿no? Por quienes representamos y se nos dice, quisiéramos alguna clase de medida más innovadora, no puede ser que la justicia nos encorsete tanto, que haya como todo tan, digamos, una cuestión casi rectilínea para hacer y que no podamos tener como un quehacer más creativo como letrados y letradas. La realidad es que, bueno, nosotros también, no quiero decir que somos esclavas y esclavos de la ley, pero tenemos un marco muy reglado para actuar, pero aún dentro de ese marco reglado de actuación, creo que lo que plantea la compañera en el chat es muy importante, y por eso en realidad no sé si Gastón se puede extender un poco más sobre el tema, porque algunas medidas las puede tomar el juez efectivamente de oficio, y a propuesta de parte, bueno, quienes tengan representación letrada, también tenemos como unos márgenes muy claros dentro de los cuales nos podemos mover. No sé si tal vez extenderse ahora sobre las medidas de oficio para que... Sí, las medidas que hablé anteriormente, lo que es el artículo 7 de la Ley de Violencia Familiar, tipo las medidas que se pueden tomar. ¿Se puede tomar una medida más innovadora? Sí, pero también hasta cierto punto. No nos olvidemos que esto no deja de ser un proceso judicial con dos partes, y no deja de existir el derecho del debido proceso y de defensa en juicio. Bien, si bien podemos tomar una medida protectoria para lo que por encima, un poquito por fuera de lo que son los márgenes que nos da la ley, tampoco se puede extender mucho, porque si no también estaríamos cayendo en prevaricato, estaríamos dictando algo que no existe, y la otra parte me dice, che, pará, ¿qué es esto que me dictas? ¿Me explicó? Siempre, si bien son medidas protectorias y una persona en situación de vulnerabilidad respecto de la otra, no deja de ser un proceso judicial con debidas normas de proceso. En el caso de Mónica Cortines es un caso emblemático de La Matanza, donde escribiste hace muchos años, donde sufrió abusos reiterados ella y su familia y sus hijas, y recurrió a la justicia civil pidiendo el reclamo de daños, una cosa innovadora. Hubo varias jurisprudencias. Claro, pero bueno, aparte le mando un abrazo a Mónica, porque es una luchadora acá en el territorio, está reclamando daños y perjuicios ocasionados, ya probados, ya sentenciados en el, bueno, con alguna dificultad acá en La Matanza. Esperemos que el juzgado civil que está interviniendo pueda avanzar sobre esa causa, porque está un poquito bastante trabado. Sí, entonces hubo jurisprudencia al respecto. ¿Sabés que, bueno, ya podéis una charla de nosotros, ¿no? Vos sabés que cuando yo hice la especialización en Derecho de Familia, Solari, que nos daba una materia, nos decía exactamente eso. ¿Por qué no explotan los daños y perjuicios respecto de las relaciones familiares y la violencia? Exactamente, porque, a ver, todos cuando chocamos con el auto vamos y reclamamos lesiones. O sea, ¿por qué si una persona que termina siendo lesionada a raíz de una relación familiar no es... los abogados no lo hacían? Y no se hacía, eran muy pocos los que por ahí se animaban a la... Bueno, ella se animó, hasta desde... que la justicia no... Sí, yo entiendo que también debe tener que ver con una cuestión de
cerrar un capítulo de historia de violencia y no revictimizarse todo, porque también el volver a un proceso civil, volver a todo, también es revivir un par de cosas. Entiendo que por ahí muchas personas quizás no lo hacen por eso, puede ser por desconocimiento, o hizo también por eso, que es totalmente válido. No, ella recurrió a la justicia en base no solamente al daño emocional, sino al daño patrimonial también que le ha afectado el recurrir a la justicia. Sí, La sí, banco por mucho, supuesto. está perfecto. Claro. Sí, 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 por supuesto. Pero Pero también el gasto que le ha ocasionado el acceso a la justicia, que es otro problema que obviamente se tiene, ¿no? es que tal vez Así que un abrazo a Mónica de acá de nuestra. Es que tal vez la situación de violencia, la primer pata era la violencia económica que ejercía esa persona sobre ella, y ese señorío, ese poder que tenía para poder subsumirla a sus intenciones, terminaba siendo el detonante de toda una violencia generalizada. No conozco el caso en particular, pero digo, se me ocurre, vos agarrás y lo pensás y decís, ¿por qué no reclamarle si lo que en realidad ese hombre era violento porque le interesaba y era su dinero en el bolsillo? Se lo reclamo desde ahí. ¿Entendés? Entiendo la situación de revictimizar y todo lo demás, que es una decisión absolutamente personal también, pues muchas veces prefieren cortar ese vínculo de alguna manera y no volver a tenerlo, pero es una salida que siempre se ve, digamos, y es muy poco llevada adelante, muy poco explotada. Una preguntita más. Ustedes hablaron de un registro en la provincia de Buenos Aires en relación a la violencia intrafamiliar. Sí. Debería, creo, ¿no? O no hay un proyecto de ley que plantee un registro para femicidas ya, o sea, que ya concretaron el hecho, que sabemos, y que haga una distinción de aquellos que, encima que han asesinado a una mujer, estén prófugos. Todas las sentencias judiciales se registran en un registro de toda sentencia judicial que haya. Si hay un proyecto de ley específico para eso, la verdad que desconozco. Pero si todas las sentencias que dictan todos los tribunales, sea penal, civil, laboral, lo que fuere, se registran todos. Y eso nos serviría, por ejemplo, como hablando de la innovación y ser como creativos en los fallos o en los casos, pensando, ¿no?, la situación de Sabrina González, quien fue asesinada en el año 2014, que su femicida sigue prófugo, y que hubo hijos, hijas que quedaron sin ninguna persona que sostenga desde lo económico y demás, y ahí aparece lo que algunos podemos conocer, otros no, que es la ley Brisa, ¿no? Es la ley que ampara a los hijos, hijas de las personas víctimas del femicidio. Ahora, cuando no está procesado el violento, esos niños, niñas, no pueden acceder a ese derecho. Entonces, en ese vacío legal, yo pienso, ¿no?, que podría ese registro ser el punto de inflexión, de decir, bueno, esta persona no es un presunto femicida, porque a mí me da mucha bronca cuando dicen que es un presunto femicida, porque nosotros tenemos en las pericias que fue él el que la asesinó, no había otra persona en el lugar, aunque se intentó de la otra parte querer excusar eso. Entonces, tenemos parado la cuestión del acceso a ese derecho de sus hijas por esta cuestión, ¿no? Lo tiro acá como también una forma de reflexionarlo en esto de que están planteando de la innovación a la hora de abarcar determinada situación. Mira, eso es lo que decís vos, lo primero que decías respecto del registro de femicidas, lo que se hacen con las sentencias generalmente son estadísticas, y el femicida queda registrado porque tiene antecedentes directamente. La ley de protección contra la violencia familiar es medio un engendro que cae por aplicación en el ámbito de la justicia de familia, pero que tiene connotaciones penales. Entonces, esa situación hace que, como el juez de familia no puede dictarle una condena, ¿sí?, de determinada situación que tenga que ver con el ámbito penal, no nos deja generarle un antecedente conocido, como todos conocemos el antecedente penal. Entonces lo que se hace es tener ese registro para que, si sabiendo que ya estuvo inscrito, poder pedirle al juez, y ahí es donde te digo que los abogados tenemos que ser creativos, en decirle, no, pará, mirá que ya fue violento, y había sido violento, si sabemos de una situación anterior, para que el juez evalúe las medidas, ¿sí? Y si el juez, que también tiene la obligación de evaluar si hubo un delito en esa situación de violencia familiar, si hubo un delito debería comunicarlo, y nosotros y golpear la puerta y decir, no, mirá, además de esta situación de protección que tenemos, llevar adelante el pedido de la acción penal. Y respecto a lo que me decías vos de
de la cuestión de estos chicos que me decís que no pueden ser incluidos dentro de ese beneficio. Ellos a veces somos los abogados los que tenemos que joder, que golpear la puerta. Mirá, con la doctora, un caso puntual donde ella es abogada del niño, en un caso puntual donde el papá de nenes que estaban abandonados, que estaban en guardia en una casa de abrigo, el papá seguía cobrando la asignación familiar. Y la asignación es un derecho del nene. Y teníamos que ir a golpear todos los días a la puerta y la doctora iba todos los días y golpeaba, hasta que consiguió que ese beneficio se lo den al nene. ¿Entendés? Porque aparte, ¿cuál era el razonamiento? Bueno, pará, pero si está obligado, entonces también tiene una cobertura del Estado, entonces ¿sabemos si le corresponde o no? Sí, le corresponde, anímense. ¿Me entendés? Entonces tenemos que ir nosotros todos los días a golpearle la puerta, a decirle, ahí es donde yo les digo que a veces ellos tienen limitaciones, pero nosotros le podemos abrir el camino, porque dos cabezas piensan más que una. Bueno, vamos, golpeamos hasta que llegamos. A veces, lamentablemente, fracasamos, porque no todo lo que pedimos nos dan, no todo lo que creemos se puede. Como dijo él, el juez tiene un marco de discrecionalidad en donde dice, bueno, esto lo puedo llevar adelante y esto no. Tampoco puede hacer algo que va en contra de la ley o en contra de lo que él tiene como misión y cae en un prevaricato. Pero bueno, esas son las cosas en las que yo me refería de la situación de innovar permanentemente o de estar creativo, porque de última los abogados vamos, pedimos, y si nos dicen que no, bueno, lo pedimos de otra forma, y si nos dicen que no, y lo pedimos de otra forma, ¿me entendés? Por eso es la importancia de que sepan que siempre alguno los puede acompañar, ¿entendés? Que siempre ustedes tienen el derecho a que alguien, si no tienen los medios para que sea particular, búsquenlo por el lado del Estado, que tiene que estar, y al que tiene que estar, que cumpla bien su función, como decía Verónica antes, a veces más allá de la capacitación, que es necesaria, porque, a ver, uno puede ser bueno en una cosa y no en otra, pero más allá de eso, motivarlos a que generen, ¿me entendés? Que vayamos y le generemos al órgano judicial, por lo menos la duda, que todos los días sepan que nos dijeron que no a esto, vamos por la otra, nos dijeron que no a la otra, vamos por la otra, juntamos de vuelta las dos y hacemos un medio, ¿me entendés? A eso me refería con la creatividad. Acá sigue, bueno, Mónica Cortines completa, pregunto, ¿hay capacitación específica a los profesionales que intervienen? ¿Hay control de profesionales en los expedientes? Esa es una inquietud que, bueno, muchas veces se nos traslada, ¿no? Después, Verónica Becerra nos dice, bueno, no, refiere que hay también violencia de hombres, pero eso no se habla porque, bueno, habría... Desde un principio el hombre por vergüenza no hace una denuncia. Mónica también nos dice que hay profesionales, siguiendo la línea de lo anterior, que me parece importante remarcar también esto, ¿no? Que hay profesionales que se presentan y después no aparecen. Entonces, no sirve aprenderlo sin trabajar con el presunto agresor, porque sale y te mata. Antes, otra compañera ponía con mucha certeza que sí, hay una competencia de la víctima con el tiempo, ¿no? Los tiempos procesales, sí. Estos tiempos de los que hablamos acá con los doctores, que no son los tiempos de riesgo de cada mujer, ¿no? Sí, mujeres, bueno, acá mujeres de barro presentes, habla también el tema de, esto también, bueno, nos cuenta Mónica Cortines que es sobreviviente de violencias, bueno, se alegra por esta jornada, dice que otra la presenciará. Acá Jorge Luis nos traslada, esto es una inquietud importante, nos dice que en Matanza no se está entregando botón antipánico, y si el tema es tan delicado y debemos dar prioridad, ¿por qué, bueno, no se estaría entregando desde el municipio el botón antipánico? No, botón antipánico no hay en el municipio desde hace mucho tiempo, se está pidiendo el dual. Se está pidiendo hace un tiempo de lo que es el paradigma, ¿no? Ella es de la Secretaría de Género, Vanessa, y sabe qué hace Vanessa, vos sabés, vos sabés la Secretaría. No, bueno, en realidad también hay un cambio desde la perspectiva en lo que es el botón antipánico, porque seguimos dándole a la mujer la responsabilidad de hacer aviso o llamado de que la va a matar a ella misma, ¿no? Entonces se planteó que cuando ya hay una situación, obviamente hay un diagnóstico previo, una primera escucha, intervención de profesionales en el medio, de lo interdisciplinario, y que se define la dualidad del dispositivo, o sea, una pulsera para el violento y el botón antipánico para la persona. Eso requiere de, como ustedes saben, esta dualidad de procesos,
y que una vez que confluyan, mientras tanto a la mujer se le hace el seguimiento de los equipos específicos dentro de la Secretaría de Género. Que es algo que hoy, desde las comisarías, se está vinculando de que ellos, este acompañamiento terapéutico, ellos lo designan desde ahí según el lugar, porque es un laburo que también hicimos de prevención con los espacios de seguridad, pero obvio, no alcanzan, también está todo para ayer, porque nosotras venimos perdiendo 10-1 con la violencia de género y el patriarcado, ¿no? Entonces eso es una realidad que vivimos en el territorio, pero vuelvo a decir, se cambió la cuestión de perspectiva y no solamente se le da un botón antipánico a la mujer, sino que se trabaja la dualidad del dispositivo. Claro, porque acá Mónica nos sigue comentando, dice que la pulsera debe ser monitoreada en serio satelitalmente. Sí. También en estas cuestiones se juegan recursos, Y que le ¿no? apriete, ¿viste? Sí. Cuando sale del círculo o cuando se acerca, que le apriete la pierna. O sea, eso también. No, la realidad que hemos visto desde la Secretaría que medida que se da, medida que es violada. O sea, parecería que cualquier medida que se pueda dar, justo en la del botón antipánico, generaba más violencia. Sí. Desde la cuestión psicológica al violento le provocaba más la intención de, vos que estás en la justicia lo viste, lo has visto. Medida perimetral que pones más violación a las medidas perimetrales. Nosotros siempre decimos que es como que le damos una medida y causamos el doble de lo que no queríamos. Por eso es que... Pero porque creo que también esta rigurosidad en la cuestión de los procesos, primero que no deberían de ser duales, vamos a luchar para que no lo sean. Claro. Porque es la realidad, si nosotros seguimos permitiendo esa dualidad en el proceso, no hay una pena en el inmediato y no hay una pena rigurosa que es la que necesitamos. Y exponemos Y, a las chicas. y exponemos, seguimos exponiendo a las chicas o nos seguimos exponiendo otras mujeres porque estamos en el resguardo de esas compañeras. Que eso es algo que no debería de seguir pasando. Sí, dos últimas inquietudes, una tal vez la pueda responder más directamente el doctor Pereira Matilla, porque bueno, esta es una cuestión que también a veces nos preguntamos quienes ejercemos liberalmente, que es el tema de la capacitación en género de los jueces, ¿no? Sabemos que desde un sentido formal esa capacitación está, pero bueno, a veces están las horas, está la capacitación de la ley Micaela, digamos, ¿hay otra clase de capacitación supletoria además de esta? Obligatoria está la ley Micaela, que creo que la conocen todas, es la capacitación obligatoria que tienen todas las personas que trabajan del Estado para capacitarse en cuestiones de género, y después, bueno, también está la capacitación que uno quiera tomar, ¿no? Hay personas que trabajan en la justicia que constantemente se capacitan, otras que más o menos, lo que fuere. Pero ya es más una cuestión de predisposición de uno a capacitarse. La obligatoriedad está con la ley Micaela. Todo lo demás que se haga es la decisión de uno. Y, por ejemplo, aquellos hechos que son hoy femicidios y que, como pasaron antes de lo que es la ley que se modifica, la ley de homicidios y toma la cuestión de femicidios, ¿no? Sí. Los hechos que pasaron antes, o los, por ejemplo, que están como homicidio doloso, sí. ¿Por qué no los cambian? Si ya nosotros por una cuestión de previsión de avance de la ley penal. Yo mucho de penal no es mi especialidad. Eso pero sí. Bueno, vamos a hacerlo. No, igual sí, es un principio del derecho penal. Uno no se puede... Es un principio de la irretroactividad. Exacto. Claro, ya vamos a convocar a Casalla. Ya si uno cometió... Es un principio de irretroactividad en donde vos no podés aplicar una ley retroactivamente antes de haber sido sancionada, porque, a ver, como hablábamos antes, no sabemos si por ahí tener una ley más dura permitiría o haría que en el imaginario del violento no la cometa. Entonces, como esa situación no se puede ver, lo que dicen es, tal vez si hubiera estado la ley no lo hubiera hecho, como no estaba la ley lo hizo. Claro. Además, por una cuestión de garantía de llevar adelante el proceso. A ver, igual, en el caso de los femicidios puntualmente, cuando eran derivados de las relaciones de familia, tenía un agravante y era el parentesco. ¿Sí? Entonces, ahí teníamos ya, claro, exactamente, el parentesco, el vínculo, ¿no? Teníamos un agravante como para que el homicidio no sea simple. Teníamos un homicidio que era agravado por el vínculo, por ejemplo,
¿sí? Después las otras connotaciones de la cuestión penal. Sí, el femicidio puntualmente cuando se modificó el artículo 80, que es el que vos te referís, y es por el hecho de que sea la mujer y que haya sido en función de su condición de mujer o de representar, de verse como mujer, ¿no? Puntualmente apunta a eso, pero antes, ya te digo, dentro de lo que estábamos hablando antes, que era derivada el femicidio o la violencia derivada de la violencia familiar, el punto era el vínculo. Claro. Y ampliado muchas veces por la visión del juez que un concubinato, que era la forma que teníamos mayormente de encontrar, porque, a ver, los casamientos puntualmente bajaron un montón. La forma que teníamos de establecer familia en este último 20 años que tenemos, del 90 para adelante, es casi que, no sé si 80-20, pero 60-40 debe ser que de concubinato o de forma de unión convivencial respecto del matrimonio. Entonces, esa ampliación después la daba el juez y era el que tenía la posibilidad de ver si se aplicaba o no la figura del femicidio. Además, lo que vos decías hace un rato, que por qué no se juzgan hoy por hoy los femicidios ocurridos antes de la ley con la ley de femicidio, es justamente por lo que es una cuestión de retroactividad. A la persona se la juzga con la ley vigente al momento del hecho. Yo supongamos, ahora me sirvo el agua, me tomo el agua tranquilo, y en 2 semanas viene y me dicen, no, pero vos no podías tomar agua. Obviamente es un ejemplo burdo, ¿no? Pero se juzga con la ley de ese momento. Por eso no se puede volver atrás. Y ahí recurrís al cambio de carátula de última también, o tampoco se puede, o No. queda igual. Se juzga con la ley vigente al momento del hecho. Exactamente, en el momento. Hubo gente que cometió femicidio y que ya está por salir porque le dieron 14 años. Ah, pues se lo juzgó con la ley antes del femicidio. Porque se lo juzgó con la ley, o sea, el homicidio habrá sido simple, o si hubo una calificación de vínculo de Y agravamiento. ahora, dentro de 2 años, ya está por salir. Ah, porque tuvo un juzgamiento con antes que se sancione el femicidio. Claro, bueno. A la semana fue cayó la ley, pero ya lo había. Claro, pero el hecho había sido antes, por eso, y hoy por hoy estaría con la, o sea, si hubiera ocurrido 2 semanas después, como si vos, tendría el agravante que le pone la pena hoy por la ley, por la carátula de femicidio. Sí, no, Lamentablemente en ese caso, vos no es así. No sé, otra víctima. Sí, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. En el caso de mi mamá, en principio habían puesto homicidio agravado por el vínculo. Después yo, de tanto de ir, y yo le decía, pero tiene que ser porque me dio violencia de género. No, pero es lo mismo, me decía el fiscal. No, es lo mismo. No es lo mismo. Tenía un Porque no la agravante mató en importante. un hecho de Claro. robo o en un accidente. No, fue en un contexto de violencia de género. Y bueno, hoy en la causa dice homicidio agravado por el vínculo por mediar violencia de De género. género, exactamente, el femicidio. Exactamente. Y bueno, a nosotros nos pasó un caso así, fue un 24 de diciembre a las 11:30 de la noche. Y ya tenía denuncias hechas. Y cayó la policía, el fiscal, y lo pusieron suicidio, que se había suicidado. Y se había dado un tiro en el ojo a ella y se había arrastrado y le fue el arma en el comedor. Fue de muerta. Perdón. No, pero a mí también me dio. Claro, no, porque, o sea, parece como yo ridículo. llegué ¿no? y me dice, no, ya está suicidio. Me digo, no, ¿qué suicidio? Mirá cómo está todo. Ella está arrastrada, no, que se pegó un tiro, el fantasma fue de... A nosotros nos costó un montón en ese tiempo hacer todo, porque había una cerrada las cosas. Es más, él cae porque revientan una villa y lo encuentran ahí. No sé si, bueno, yo voy a hablar de eso. Revientan una villa y lo encuentran ahí, pero lo agarran por droga. Claro. Cuando lo van a soltar, porque fueron y levantaron, no sé cómo arreglaron todo, le salta que estaba buscado por Interpol porque ella hacía 9 años que estaba prófugo. Esto pasó en Dorrego, la comisaría, nuestro primo, el de la comisaría, según lo habían agarrado, desapareció. Después nos enteramos que él se fue, tomó un micro, terminó en Montequemado, en Santiago del Estero. Nosotros esos 9 años cuidándonos porque él se venía a matar, porque nadie se quiso hacer cargo de los menores. Porque mi prima tenía hijos acá, los hijos. Y nadie se quiso hacer cargo, y nosotros como primos también tuvimos que agarrar y hacernos cargo de los menores. Y estar pensando que un día iba a venir de allá loco y me iba a matar a todos. Sí, a veces, lamentablemente, las leyes, la justicia son operadas por seres humanos como la violencia. O sea, a veces las cosas están, lo que pasa es que lo que fallamos somos nosotros. Sí, a veces también los mismos, porque los parientes... Lo digo en función de lo que me decías vos del quiso suicidio, hacer, ese sí. que querían. Eso nos pasó. Entonces, el suicidio, ¿cómo puede ser si toda la semana haciendo denuncias, la llevamos, íbamos a Puente 12, no, lesiones leves? Así, un chancho era, porque la golpeaba tanto, un día la encontramos dentro de una zanja,
las fuimos a buscar porque los vecinos, yo terminé regalando celulares a los vecinos para que me llamen a mí para ir a buscarla. Y él no vivía ahí, pero él parece que era peor. Porque volvía, entró por la casa de atrás de la madre, entró y la mató. Y ahí empezamos a agarrar la bandera. Pero no hacemos contra, como siempre le digo a la chica, porque siempre dice, ustedes, no, que al hombre, lo atacan al hombre. No, nosotros estamos en contra del mal hombre, porque amamos al hombre. Yo tengo nietos hombres, no estamos rodeados siempre de hombres, porque siempre lo ven y dicen, no, que esto no. Sí, no, nosotros, es más, nos encargamos en cada espacio que tenemos de generar buenos hombres, porque nos integramos, tenemos chicos, y hijos y a ver, el femicidio en particular es contra una mujer, pero la violencia de género, vos no sabés la cantidad de casos que hay respecto de personas de la tercera edad, ancianos. La ancianidad es, y más en la cuarentena, vuelvo a repetir lo que habíamos dicho antes, la cuestión de los ancianos respecto de la violencia de su familia es terrible. Es terrible y no pasa por una cuestión de ser el hombre respecto a la mujer, es la mujer respecto de su padre, el hombre respecto de sus padres, los hijos de sus padres, los nietos. La colectividad LGBT también, que sufre mucha violencia de género. Sí, terrible. Pero bueno. Es transversal, digamos. Sí. Pero bueno, celebramos igual este espacio. Yo quería agradecerles, y se lo iba a agradecer al principio, porque no solamente estamos acá como víctimas, sino que estamos acá como referentes territoriales, y trabajamos y creemos profundamente en la comunidad organizada, porque creemos que sin organización toda la pelea y toda la lucha se va diluyendo, se pierde. Pero si nos organizamos, por eso es tan importante esto que está pasando acá, independientemente de las respuestas que por ahí no podemos tener todavía, pero el hecho de que estemos juntas, de que ustedes estén instituciones, referentes territoriales, la verdad que es riquísimo para todos nosotros, así que esperamos que no sea la última vez. Andrea Podestá es nuestra candidata a concejal en La Matanza también, así que es una referente conjuntamente con Mariana, con Larina, con Vanessa, con Daira. La Matanza es grande, no queremos que la dividan, porque precisamente estamos organizándonos en estos territorios con nuestras mujeres, y nosotros siempre decimos que la mejor medida es la compañera, porque la verdad que hay muchas medidas, pero la mejor medida siempre sigue siendo la compañera que acompaña. Entonces, bueno, por eso... Aparte que, a ver, ustedes a nosotros nos enseñan un montón también, porque nosotros, a ver, desde la teoría, muchas, desde la práctica que vamos a tribunales, o que tenemos que guiar en tribunales, ellos recibiendo lo que ustedes le dicen, pero por ahí lo que ustedes hicieron en el primer momento fue lo que les salvó la vida a esa persona. Entonces, nosotros también aprendemos y lo podemos transmitir después, porque el trabajo es mancomunado. Sí, seguro, es mancomunado totalmente. Sí, por supuesto, no dudo. Por eso como yo le digo, una menos, ahora somos unas más. Siempre le digo, ahora somos una más. Mariana Mancilla, representa el desarrollo social, también acompaña muchas veces a las cuestiones de la ley Brisa, a las cuestiones de los menores. También muchas veces cuestionamos el abrigo, nosotros pensamos por ahí que el abrigo, está cuestionado el abrigo para nosotros, porque a veces vemos que se ha tomado medidas de abrigo que por ahí son innecesarias, pudiendo fortalecer a la mujer, ¿no? Yo creo que está mal generalizar el abrigo, claro, porque el abrigo muchas veces es necesario. Lamentablemente, vos tenés una persona muy vulnerada, muy vulnerable, entonces... Yo creo que a veces el abrigo es necesario. Otras veces generalizar el abrigo es malo. Sí, es que igual, perdón, quiero hacer un paréntesis. El abrigo, el actor principal del abrigo es el niño. Hay que resguardar al niño principalmente. Y es el que menos se lo tiene en cuenta, digamos, ¿no? Es el que más se tiene en cuenta en todo tipo de procesos, no solo en el abrigo. En la teoría, pero en la práctica vemos que no sucede. Mi nombre es Mariana Mancilla, soy referente de la Casa de Juana Zurduy. También comparto lo que dice André, celebramos este encuentro dentro del Colegio de Abogados, y esperemos que pronto sea abogados, abogadas, abogades. No, sí, esto se dio así por una cuestión de organización, nada más. Pero... Así que celebramos que se haya tomado esta... Muy bien. Es fundamental, y yo tomo lo que decía la compañera, digamos, si podía... como acceder a una consulta con abogado, con el letrado, antes de hacer la denuncia. En esto pedimos como la perspectiva de género a los jueces, a los fiscales, pero también a los abogados, a las abogadas, a los abogados,
porque bueno, como decís vos, tienen que tener estrategias, tienen que tener creatividad, pero también es importante tener la perspectiva de género, como decía la compañera, porque es fundamental, ¿no? Para poder orientar a la víctima en esa situación de vulnerabilidad, en cada uno de los pasos que tienen que hacer. Digamos, las compañeras que estamos en el territorio y que acompañamos cada día estos casos, es nuestra tarea, digamos, por ahí ir orientando, pero necesitamos que la justicia, que los letrados tomen, digamos, esta responsabilidad. Y también tomar lo que decías vos, que sí hay muchas capacitaciones, pero, y esto lo repetimos siempre, digamos, no por más que hagamos capacitaciones, que se trata de técnica de la que es de lo humano, digamos, ¿no? De poder tener empatía con la persona, digamos, ¿no? A veces el rol del letrado, el rol del abogado es un poco complejo, porque muchas veces entiendo que se tienen que correr de algunas cuestiones, pero bueno, celebro es que muchas hoy... veces, perdón, ¿no? Una precisión personal, que hay un equilibrio que es muy delicado y muy fino entre lo que es tener empatía con las causas que están trabajando, entender que no son solamente papeles que toda una persona atrás o que fuere, y tampoco que no te afecte a nivel personal. Yo hablo de mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar en cuestiones de violencia, volvía muy angustiado en mi casa, muy angustiado en serio, porque ves cosas muy fuertes en serio. Con el tiempo, bueno. Que tienen ustedes por la ley, digamos, ¿no? Sí, todas las situaciones que uno va viendo trabajando con violencia. Son cosas que uno le angustia y demás. Hay que aprender a separarlo también. ¿No? Es un equilibrio que no es fácil. No convertirte en un hielo, digamos. Exacto. Bueno, pero tampoco abstraerte porque ya no puedes trabajar. Yo quería hacer una consulta también. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se revictimiza a la víctima, digamos? ¿Qué tipo de medidas podemos tomar? Porque yo había acompañado un femicidio que todavía no está como catalogado como femicidio, pero estamos seguras de que así fue, y han llamado a la hija de la víctima a declarar, y fue terrible la revictimización que tuvo que pasar esa criatura de tan solo 15 años, que en su mentalidad es una mujer adulta, digamos, por todo lo que le ha tocado vivir y la responsabilidad que hoy conlleva, pero digamos, fue muy dentro del juzgado, cómo fue revictimizada la persona, digamos, ¿qué medidas podemos pedir nosotros al letrado que tome, digamos? Porque el letrado no hizo nada. Y de hecho todos los organismos que intervinieron ese día donde la criatura fue a declarar no hizo nada. Y lo que perdón. Yo voy a... El abogado del niño apareció. Sí, estaba, pero no intervino al momento de que le hacían preguntas reiteradas. Claro, yo voy a tomar lo que decís vos, que el abogado no hizo nada, ¿sí? Desconociendo el caso puntual y solamente por lo que vos decís, ¿no? En este caso, a ver, si yo fuera el abogado de la situación y la revictimización, como vos mencionás, que hace con la nena, es necesaria porque no tenemos otra prueba, porque no tenemos otra circunstancia, yo trataría de darle el marco de contención necesario a ella para que de alguna forma podamos llevar adelante lo que necesitamos, y es que lograr esa cuestión de encontrar a ese culpable o de tener la posibilidad de demostrar. Ahora, si hay un montón de pruebas más o algunas pruebas más, inclusive, no sé, testigos, hechos, situaciones, lo que fuera, que no hacen falta eso, el abogado es donde se tiene que meter y poner el límite, ¿sí? Y a veces poner el límite es discutir con el policial, o sea, tener que enojarnos con el juez que está haciendo que está llevando adelante ese cuestionario, o la persona que lo está haciendo, o el psicólogo que la está tratando de llevar para adelante, poner un freno, poner un límite, pero te vuelvo a repetir, dependería del caso puntual, porque vos me decís el abogado no hizo nada, y teniendo en cuenta eso, y sí, falló. Ahora, si yo soy el abogado y no tengo otra forma de demostrarlo, pero necesito que esa persona lo diga, lo que voy a pedir y tratar de buscar es el marco que la contenga un poco más, que emocionalmente me la lleve. Eso no Claro, se dio. por eso te digo, preguntas que no tienen que ver con la causa. por eso te digo, no y de conozco. hecho, cuando la chica quería contar como las cosas preexistentes al femicidio, digamos, todo, la mujer cuando muere estaba en silla de ruedas porque le había quebrado las piernas. Y cuando llegó al hospital le han dicho que se murió por un paro cardíaco, un paro respiratorio. Por eso te digo, no conozco el caso puntual. Yo, sobre la hipótesis que vos manejás, te digo, yo trataría de ver de que... Testigos hay un montón, los vecinos, hay un vecino que le cortó los dedos y tiene denuncias porque se metió, intervino en alguna situación de violencia, y no han llamado a declarar a ninguno de los testigos, digamos, de los vecinos que pueden
contar la tortura que vivía esa mujer cada día, digamos. Vos, a ver, el hecho de que vaya la nena, me decís 15 años, una nena para todos nosotros, ¿no? Que la nena tenga que ir a declarar, tal vez sea algo, y estoy hablando, yo no soy un experto en derecho penal, tal vez sea algo necesario, pero bueno, por ahí la podemos hacer declarar después. O sea, que no necesariamente sea la primera para que tengamos la primer medida o la primer necesidad del fiscal que está interviniendo De hecho, para ella, encontrar. perdón que te interrumpa, que Sí. de hecho ella no estuvo en el momento del hecho. Ella relata Lo que pasó después. lo que le contaron sus hermanitos. Sí. Que sus hermanitos hace casi un año todavía no los llamaban a declarar. Por eso, no conozco el caso puntual, pero ya te digo, en eso lo que por ahí necesitas es la ayuda de quien representa a las víctimas si tienen una representación, para que les pongan límites y traten de llegar a una conclusión con otras cosas y que no sea tan profundo, no sea tan incisivo el cuestionario o la forma de llevar adelante la investigación y que sea dañino para la salud psíquica de la nena. Yo sé que estamos llegando ya al final, pero bueno, tomando algunas inquietudes que las compañeras nos han trasladado al territorio, y es una inquietud que tenemos creo con muchos de los letrados y letradas que estamos aquí, y nos trasladaron también colegas, ¿qué pasa con el tema de la dificultad en notificar y que entonces empiece a operar plenamente? Porque a veces parece una cuestión simplemente ritual, damos por sentado que bueno, la notificación es como la parte más obvia de toda la cuestión procesal, y a veces no se convierte en algo tan obvio porque hay una dificultad en llegar al lugar, en poder dar por operativa esa medida cautelar, porque efectivamente hay mucha dificultad para dar con la persona agresora. Vieron que ahora nosotros hemos desdoblado desde hace bastante tiempo el tema de las notificaciones. Una notificación es de asistencia a la actora, que a veces le toca a una comisaría casi siempre distinta a la del agresor. Y a veces el agresor no tenemos manera de notificar, hay también una gran incertidumbre en cuanto a cuáles serían los medios más idóneos para empezar a dar por sentado, porque bueno, nosotros trasladamos cédulas, pero bueno, ¿cuáles serían, digamos, las variables más que hoy en día la justicia puede ver para que estas notificaciones puedan operar plenamente y sin tantas dificultades como nos pasa con los oficios, ¿no? Partamos de base que la notificación siempre es la parte más tediosa y complicada en todo proceso judicial. En todo proceso judicial. ¿Cómo? La persona que se le denuncia tiene que llevar una notificación a la comisaría cercana. Sí, pero al margen de eso que se puede suplantar mandándose por medio de la comisaría que fue. Lo que es la notificación en sí, el poder ir al domicilio de la persona y decirle, che, tal cosa, o encontrarlo, sea un proceso de violencia de género, sea un proceso de daños y perjuicios, laboral, lo que fuere, siempre la parte más tediosa de la notificación. Porque muchas veces no se encuentra la persona, porque es un barrio de difícil acceso, porque no tiene chapa municipal, por un montón de factores. Sumado también a que las oficinas de notificaciones, por lo menos lo que sacan en La Matanza, están con poco personal, están con falta de recursos y demás. Hay toda una serie de cuestiones que complican las notificaciones. Con todo el tema de la pandemia se estuvo avanzando bastante en materia de notificaciones, se ha flexibilizado mucho, de hecho incluso se ha podido autorizar ciertas notificaciones por WhatsApp, por carta documento, se han buscado un montón de vueltas para poder agilizar las notificaciones. ¿Es un problema? Sí, es un problema que tenemos en la justicia el tema de notificaciones. ¿Cuál es la solución? Me encantaría hacerlas ahora, no las sé. Pero bueno, se está trabajando ahora para... Las notificaciones, incluso las perimetrales están saliendo mucho más rápido de lo que salían. Llegamos casos donde acompañábamos, pasábamos todo el proceso y demás, psicológico, la mujer hacía toda su vida y 3 años después, llegaba la perimetral. Entonces, hoy en 15 días, ya algunas las mujeres ya tienen la perimetral. Hay sí un avance, sí, y hay obstáculos, obviamente, que tienen que ver justamente con las notificaciones, porque, claro, nosotros hacemos la ley y también echamos a la trampa, ¿no? Porque los agresores también saben que si no das bien el domicilio, si no tienes marcado el numerito ahí, o sea, que hay barrios que no tienen ni siquiera la numeración acorde a la altura donde... Entonces, son todas esas cuestiones a nivel territorio, y ni hablar en Matanza, ni hablar cuando un hecho concreto sucede en una toma, que no está registrado ni siquiera en el Google Maps. Entonces, me parece que también eso es un desafío
a resolver. Sí, Ahí, comparto. ahí tenemos creatividad, como te decía antes, del abogado, trabajando en conjunto. Sacamos fotos del lugar, decimos en la casa que tiene el arbolito blanco pintado en el medio, la reja negra, la casa de al lado es roja, la de este costado es amarilla, en el techo tiene chapa color verde, el frente es este, sacamos... ¿no? Exactamente, a veces hay un perro, a veces no ladra, ¿me entendés? Es un barrio, como decís vos, de difícil acceso. Bueno, le damos un mapa, le decimos al juez, mire, es esto, ordénele al policía que vaya a notificar con estas instrucciones. En eso es mucho laburo a veces del abogado, y ahí es donde, como decía Rosy antes, la autocrítica nos cabe a nosotros, porque tenemos que nosotros hacer, porque, a ver, el juez por ahí da la orden de la notificación. La policía te dice, bueno, ponele que sea en el marco de una medida que se va a notificar por medio de un patrullero. La policía generalmente conoce la zona, sabe encontrar, pero te dicen, no individualizo el lugar, ¿sí? Y pregunté en el lugar y la verdad nadie me dice nada porque le tienen miedo, y por ahí, ¿verdad? Por ahí no fueron directamente. Sí, por ahí no fueron, porque la verdad, podemos pensar mal que es gratis. Por ahí no fueron, pero por ahí fueron y es verdad que no lo conocieron. Entonces, ahí es donde yo les digo que por ahí esa cuestión de nosotros también ser un poco incisivos en la situación, de ir y decirle al abogado, che, mira, este es el frente de la casa, tengo estos datos, tengo esta referencia, de esta forma lo podemos ubicar, trabaja en tal lado, va a tal lugar, ¿me entendés? Sabemos que va al bar de, no sé, de todos los días a la noche a jugar al billar, qué sé yo, bueno, al billar de la temiedad. Acá pasó. Algunos ni saben qué es el billar de todos ustedes. Por eso, vamos a decir a los videojuegos, ¿viste? Claro, a la Play, a veces juntan a la casa de un amigo. Vale todo. En esto vale todo porque tenemos que proteger a una persona. Bueno, a veces es difícil. Y a veces también con toda la creatividad esa también es difícil porque el juez no sabe, ¿viste? Si estamos diciendo la verdad, si estamos mintiendo. Si no lo encuentran al agresor para darle la notificación, ¿cómo quedaría? La notificación que no se la puedan dar en un lugar físico. Ahí en el domicilio la familia dice, no vive acá, y vive ahí. ¿Cómo se arregla eso? Mira, en esos casos muchas veces se les pide a los judiciales, al órgano que interviene, que haga el relevamiento policial para que pregunte a los vecinos, que es la forma más fácil. La que es segura, la que es que pedimos o debemos pedir seguro, es que la persona pueda ser notificada en el momento que sea requerido el auxilio de la fuerza pública. ¿Sí? Que si no lo pudimos notificar por ningún lado, porque el WhatsApp no andaba, porque no lo encontramos, por lo que sea, en el momento que la persona requirió el auxilio de la fuerza pública, que en ese momento se lo pueda notificar. Tener una copia encima, lamentablemente, ¿no? Son un montón de recaudos que tenemos que tomar, pero que en el momento el oficial que vaya ese día a intervenir, ¿por qué? Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros llamamos al 911 y no sabemos quién nos mandan, no mandan al personal de la comisaría. Y por ahí el personal de la comisaría no tiene, el que viene, que es de las cuadrículas o no sé cómo se llama, no tiene ni idea que el tipo estaba denunciado, que tenía una medida, se entera en el momento, bueno, vamos a toda la comisaría, o no, o señor, padre, bueno, que en el momento lo puedan y le mostramos la notificación y decimos, mira, esto lo llevamos a la comisaría, pero es así, lo pueden notificar. En el mejor de los casos, el policía lo que tiene que hacer es llevarlo, trasladarlo hasta la comisaría de la zona para que sea fehacientemente notificado, pero que tengamos ese principio de posibilidad de notificarlo ahí. Una medida, te digo, como que se me ocurre. En ¿no? la práctica. ¿Cómo? Si no se lo encuentra la lesión, ¿siguen trayendo notificación o queda ahí nomás? Lo que pasa... duda, digamos, ya es como que si él no está, se va, ¿a quién se la...? Se sigue intentando notificación. El tema es que para el momento de poder imputar un incumplimiento, de lo que fuere, la persona tiene que estar notificada. Si no, el delito no es imputable, lamentablemente. Porque el incumplimiento de la medida se configura a nivel penal una vez que la persona está notificada. Porque si no, yo no estoy notificado. Pues... Si hizo la denuncia y nunca le llegó la notificación a la persona, ¿cómo sigue todo eso? La ventaja, por decirlo de una forma, es que si no lo pudieron notificar porque nunca fue a molestar de vuelta a la persona, es que la medida está vigente, porque las medidas tienen tiempos, ¿sí? Por nuestro sistema legal, las medidas cautelares de este tipo de protección siempre tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. La fecha del inicio es desde el momento que lo notificaron. Entonces, por lo menos de ese momento en adelante te empieza a correr el tiempo, se le da el tiempo para que la persona denunciada o la persona impedida de acercarse pueda concurrir al órgano judicial a defenderse.
a presentarse y ser parte del proceso y todo lo demás. Pero en ese caso que vos planteás que nunca puede ser notificado es porque seguramente no hubo situación en la que él se acercó. Porque si él se acercó, pudimos volver ¿Ha pasado de que tuve amigas o más allá de esto, que han hecho la denuncia, nunca lo han encontrado porque él se va? Se va, vuelve cuando a la noche, cuando no hay nadie. Es como que él vuelve para agredir a la persona cuando nadie está y... Bueno, si, como te decía, si él vuelve... Cambió todo, digamos. Claro, si él vuelve, como decís vos, seguramente ella tiene la posibilidad de llamar rápido al 911, llamar a la generalmente las comisarías. El problema es nosotros lo que estamos utilizando, chicas, lo que nosotros estamos utilizando, compañera, como un recurso fundamental, porque claro, llamamos al 911 y nos mandan uno de Villa Celina, Claro. y Rey del Pino no entiende nada. Entonces, lo que nosotros estamos utilizando es el 0800 de la Secretaría de Mujeres, Política de Género y Diversidad, que trabaja con el COM, el sistema de monitoreo. Entonces ellos dan aviso a la Guardia Urbana del momento que está haciendo el rondín, y es la Guardia Urbana quien notifica a la comisaría del lugar que está ese agresor hostigando y que hay una medida perimetral que no se notificó. Entonces, ese es el mecanismo o el recurso que hoy estamos utilizando, que la verdad que resuelve un montón en la rapidez de ciertas situaciones, pero las que arrastran, que no están notificadas y más, y el tipo no va al lugar, no se sigue resolviendo, porque como no va al lugar, pero sí le siga mandando mensajes por el Facebook, sí la hostigan afuera del trabajo, o sea, hay como elaborar estrategias en el momento como para poder decir, esta situación puntual la abordamos así. Algo que, perdón, que también es recomendable siempre que la persona víctima que tenga la medida protectoria a su favor, además de tener la copia en papel del oficio, no posible siempre tener una foto en el teléfono. Porque el papel uno no lo tiene encima, porque el papel se va. Sí, Pero el celular hoy en día todos tenemos el celular encima, podemos tener el papel, en la práctica hoy está mandando PDFs ahora. Bien, es que, En la práctica hoy, por lo general, donde se produce la mayor problemática es cuando llaman al 911, va el personal de la cuadrícula y después ninguna comisaría, ni la de la mujer ni la de la jurisdicción, se quiere hacer cargo de esa notificación. La comisaría de la mujer te dice, yo no tengo lugar para tenerlo detenido. Tenerlo en la calle, no sé, tenerlo en el patrullero. Lo llevas a la comisaría, lo que te da el servicio, no te lo quieren notificar. Entonces, pasa horas y horas peleándose a ver quién lo notifica. Ahí también Esa es recreamos una otro realidad. gran problema que tenemos como sociedad, que es el sistema penitenciario. Pero es un tema totalmente aparte, que es otro problema Igual, que tenemos. igual en esos casos, cuando piden la medida, la extienden, generalmente sale, la orden sale, ponerle que tenga el violento tenga un domicilio distinto al de la persona violentada, al de la víctima, y no coinciden las jurisdicciones. Lo que tenés que hacer es pedir que las dos comisarías sean notificadas. Tanto la que tiene que dar la notificación como la que tiene el domicilio, la jurisdicción del domicilio, en donde el juez le ordena que lo notifique. ¿Sí? Lo ordena con un texto diferente. Para el caso ser requerido el auxilio de la fuerza pública, deberá notificar a la persona en el momento de tal. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento de parte del policía, si te dice... El problema es netamente de jurisdicción de la comisaría. Pero por eso te digo, en ya esos sea de la casos mujer o de la en esos casos lo que hacemos es pedir que cuando hay jurisdicciones diferentes, si es la misma jurisdicción a donde va a tener que notificar... no, pero si es la misma jurisdicción, por eso te digo directamente, porque la policía es eso, un auxiliar de la justicia, y quiere cumplir con todo lo que... Si vos vas a la comisaría y te dicen que no te lo pueden notificar, no sé, porque no tienen gente, y lo tienen ahí al hombre, y tienen una orden judicial, ahí vos podés hacer una denuncia, en el momento podés llamar 146, una provincia que recibe las denuncias por el mal accionar de la policía y todo eso. Está bien, en el momento tenés que acordarte del teléfono, ¿no? Porque la situación es límite, extrema, pero bueno, digo como para, ¿viste? Una herramienta. Claro, una herramienta más de que por ahí el que te ayuda, la llamaste a ella te dice, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? Bueno, llaman Con el rápido. tema de la llamada al phone, por ejemplo, dentro de lo que es la policía, le dicen que son de cartón y no les dan bolillas, porque son municipales. Sí, o sea, sí. dentro de la jerga de ella, le dicen que son de cartón y no... A ver, te entiendo totalmente. Está la herramienta. Tarda un montón. Si vos llamas a ese número que sea, ellos vienen, mientras tanto vos estás con la recordada. Claro, Y además de eso, es la rapidez.
Además de eso, que a ver, la persona que está cometiendo el hecho, ve las luces azules, no sabe si el COM o el policía, en el mejor de los casos va a tratar de escaparse. ¿Entendés? Por lo menos lograste el primer objetivo, que es cesar la violencia. Por eso, entonces, en lo urgente es como algo bueno. por eso te digo, en ese caso, como ella mencionaba, el llamado rápido, cuando él vea las luces azules, no sabe si es del COM, ¿viste? O no sé, o la policía de Estados Unidos, ¿viste? ¿Viste? Ve unas luces, en el mejor de los casos lo que logramos es que cese la violencia, que es lo principal. Si después lo mejor es poder encontrarlo, notificarlo, eventualmente trasladarlo a la comisaría para que se asuste un poco, si es que dentro de sus condiciones psicológicas lo asusta, que lo notifiquen de algo. Bueno, son todas las condiciones particulares. La idea es que por lo menos rápidamente cese esa situación de violencia inminente que tiene la persona que está siendo violentada. Bueno, concatenado con esto, nos vamos con una última pregunta del chat, que me parece que viene muy a colación, que así como los tips de cuáles son las medidas, cuáles son los pasos ante el incumplimiento de una medida cautelar vigente. El primer paso es la denuncia penal, ¿sí? Frente a esa situación, la denuncia penal, porque ahí empezó. Si bien la ley prevé, la ley de violencia, de protección contra la violencia familiar, que es esa que hablábamos recién, prevé que frente al primer incumplimiento tienen que ser avisada el juzgado interveniente, para que el juzgado haga como un llamado de atención a la situación. La idea es siempre denunciar a la policía el incumplimiento para que nos quede una constancia, una constatación de la situación, y después el abogado que lleva adelante el expediente presentarse y decir, tuve esta situación, hubo un incumplimiento, para que lo llamen. El segundo incumplimiento ya constituye el delito plenamente. ¿Sí? El primero es siempre un llamado de atención, porque la misma ley lo prevé. Bien. La cuota alimentaria Exacto. no tiene nada que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo hago si el padre de familia no quiere pagar la cuota alimentaria? ¿Cómo hago para que la familia paterna me ayude? Se puede reclamar alimentos a los abuelos, en caso de que el padre, el chico, ¿no? que sea el... ¿Cómo tengo que proceder? ¿Tengo que ir al juzgado y decir? No, eso se puede hacer a través de un abogado siempre. Es un proceso de alimentos a los abuelos que se puede hacer, siempre y cuando no sea solvente el padre. Siempre el primero obligado a los alimentos son los padres. En caso subsidiario de que no puedan cumplir con la obligación alimentaria, se sigue por los abuelos. Pero eso siempre hay que hacerlo a través de un abogado. Tienen el capital económico para poder... Y si no, Son no, iguales, los colaterales, son no los tíos o algo, alguien de la familia va a tener que responder. En realidad siempre se empieza por los grados más cercanos, Claro. en la medida de la posibilidad. Pero Hoy en por el hoy, caso de que el abuelo cobre la mínima o lo que fuere, digo, en el caso de que el abuelo se sigue por los tíos, ¿no? siempre hay que ir, digamos, por grado en proximidad mayor. ¿Por qué? Tener en cuenta que así como la obligación es del abuelo paterno, también es del abuelo materno. Entonces, tenemos esa situación. A ver, algo que tenemos que desmitificar es que no se pueden embargar las jubilaciones. Se puede, ¿sí? Las jubilaciones, sí, se puede. Por situaciones de alimentos se puede. ¿Sí? Por situaciones de alimentos se puede embargar todo, ¿sí? No sé, la zapatilla. Está bien, pero yo conozco una abuela que tiene 87 años. ¿Qué le vas a pagar con 87 años? Habrá situaciones particulares, por eso te digo, pero, a ver, no todos. Claro, por eso te digo, hay que ver las situaciones particulares, ¿sí? A partir del año 2015, que cambió nuestra ley, hoy por hoy, claro, exactamente, el código, bueno, la ley es el código, hoy por hoy podemos directamente iniciar la acción de alimentos por grado de parentesco en un mismo momento. Antiguamente, antes del 2015, teníamos que agotar toda la instancia y demostrar y esperar el incumplimiento de parte del padre para que podamos saltar al otro escalón. Perdón, se activó solo, ¿eh? Yo lo tenía silenciado. Antes teníamos que esperar a que se demuestre que el papá no podía, el papá biológico, digo, o la mamá a quien se le estaba reclamando el alimento, esperar el incumplimiento para poder después ir con una serie de medidas y reclamarle al otro pariente. Hoy por hoy la ley nos permite esa subsidiariedad directamente plantearla en un mismo acto. Cuando sabemos que tenemos un papá que no tiene bienes registrados, que no va a pagar la cuota porque trabaja en forma irregular o no está registrado, directamente podemos entablar la acción contra quien creemos que va a poder tener esa solvencia y esa posibilidad. Sirve como elemento de presión. Ahora, en estos casos lo que yo siempre les aconsejo y les digo es, para con el padre tomen todas las medidas restrictivas que demuestren que
no puede cumplirlo. Además de eso, tomen todas las medidas coercitivas, por decirlo de una forma, que nos da la ley, ¿sí? Hoy por hoy hay municipios que no te dejan sacar el registro si no estás si no tenés el libre deuda de registro de padre moroso. Creo ¿Cómo? que acá no está, esa es buenísima. Bueno, sí, varios municipios, Merlo por ejemplo lo tiene, Morón creo que lo está implementando, entonces, pero ¿qué pasa? No es incluido de hecho el padre que falta su cuota alimentaria. Tiene que haber una resolución judicial, pero eso se pide, porque si bien, a ver, los procesos de familia tienen una disposición, un veraz de padres. Existe un registro de deudores Exactamente, alimentarios. existe. Acá hasta cobran Bueno. una asignación, sacan un préstamo, Bueno. la madre nunca puede recuperar esa asignación porque Hasta que Bueno, no pagan. eso es trabajo del abogado que lleva adelante el expediente, ¿sí? Hoy por hoy, ¿cómo? Ay. Hay abogados que son malos y hay otros que somos peores. así que mirá, en realidad la ley nuestra marca que el proceso de familia tiene implícito el principio de oficiosidad, se llama, en donde el juez está obligado a tomar las medidas tendientes a lograr la satisfacción de ese alimento, un cuidado personal, todos los procesos de familia. El problema es que tienen tanto trabajo que realmente creer, de verdad, y esto vuelvo a repetir, no soy judicial, al contrario, tengo serias diferencias con los judiciales, me agarro a piña todos los días con los judiciales. Creer que con la demanda de trabajo que tienen, poder estar sobre este expediente que el papá no pagó y el otro, es bastante ilógico. Es otra realidad y otro gran problema también que hay es el cúmulo de trabajo. Claro, entonces tenemos que ser nosotros los que todo el tiempo estamos ahí informando que no pagó. Y no sé, yo te hablaba del registro de padre alimentario. No sé, tenemos sentencias en donde le prohibieron al padre entrar a una cancha de fútbol. Tenemos sentencias en donde el padre, bueno, obviamente pedir que no pueda salir del país, no sé, que no pueda hacer lo que sepamos que hace, que le da placer, le gusta o invierte plata, bueno, va a las carreras del picódromo, bueno, listo, le prohibimos y le pedimos al juez que nos dé un oficio diciendo que le prohíbe hasta que no se ponga al día con la cuota o no se presente y regularice la situación. Mientras tanto, accionamos contra el otro, que es el abuelo, el tío, el primo, como decían, en la línea de ascendencia o de descendencia, depende de quién sea el que reclame los alimentos. Si es el abuelo, vamos con el hijo y vamos con los nietos, y si es el hijo, vamos con el padre, con el abuelo o con el tío. ¿Entendés? Entonces, en eso, te vuelvo a repetir, es actividad, creatividad, es impulso, y bueno, el acompañamiento, por supuesto. Siempre te tiene que tocar un buen abogado, si no, buen abogado. Y bueno, y todas nosotras atrás. a veces sí, viste, qué sé yo, es una cuestión de llevar adelante. Mirá, yo hice la especialización en el derecho de familia, esto ya es una cuestión personal, ¿no? Hace muchos años, por una cuestión que a mí me gustan mucho los chicos, antes no estaba el fuero de los niños, puntualmente no existe, actualmente salvo en la esfera penal, pero todo lo que tramitaba era en el ámbito de familia, entonces no había abogado al niño, a mí me gustaba, lo hice desde esa perspectiva, y te puedo asegurar que muchos de los que iban ahí, que tenían una vocación respecto a esta situación, muchos otros lo iban porque querían saber cómo se hace un divorcio y se cobra. ¿Me entendés? Y claro, la autocrítica existe de parte nuestra, es a veces un derecho. El juez de familia, que no tenga la posibilidad de decir que manda preso a una persona, es hasta una denostación de parte de la función judicial. Pues yo creo que el juez tiene que tener la función del juez. Y si el juez cree que tiene que ir, está bien, acá tenemos en contra que la Convención de los Derechos Humanos dice que nadie puede ir preso por deuda, nuestro país adhirió a esa situación, entonces el juez de familia tendría que hacer todo un proceso en donde le da una garantía para saber y no lo puede mandar preso por esa situación. Bueno, no sé, tomen otra medida. ¿Me entendés? O sea, acá hay algo superior y es que un nene tiene que ser satisfecho en todas sus necesidades, ¿sí? Básicas. Vos, no sé, me podés decir que se compre los botines para ir a jugar al fútbol, ¿es una necesidad? Y sí, porque tal vez está forjando sus futuros en él. Porque tal vez lo único que tiene en su vida es poder jugar al fútbol porque le dieron esa capacidad o naturalmente la tiene, y eso va a ser su futuro. ¿Y por qué vamos a decir que tener botines no es necesario y tener que alimento en el plato sí es necesario? Todo es necesario de acuerdo a la situación. Entonces siempre tenés que analizar ese conjunto de cosas en la situación particular y llevar adelante un proceso. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Entendés? A veces cuesta, a veces
lamentablemente todo lo que podemos lograr en la vida no lo podemos lograr en obtener tiempo porque es lo único que nos falta, ¿viste? Porque por más dinero que tengas no lo compras. Y a veces es tiempo, a veces es dedicación, pero bueno, las ideas están. Gracias por el cierre, doctor Flores. No sé si quiere dar un cierre el doctor Pereira Matilla. Y bueno, desde ya les agradecemos a la concurrencia, tanto a la que tuvimos de forma presencial como a la que tuvimos de forma virtual. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados, pero bueno, no sé si... No, más que nada agradecerles al Colegio de Abogados por la invitación, a las distintas comisiones, a todos ustedes por venir, a la gente que está ahí en el chat. Pues que antes, la violencia es un problema que nos atraviesa absolutamente a todos, y por eso todos tenemos que trabajar para buscar las mejores soluciones posibles. Y bueno, gracias por el tiempo y por la escucha.